Ahora sí, entrando de lleno a lo que es la aerodinámica de la rotativa, perdón, podemos ver que hasta este momento, hasta esta parte de la clase, únicamente nos habíamos enfocado en el estudio de las aeronaves de ala fija, es decir, los aviones. Y habíamos visto cuáles eran las características que estos tenían, estudiamos el perfil aerodinámico, vimos las características geométricas del ala, vimos sus propiedades, cómo se podía modificar el ala, pero que también vimos que el perfil aerodinámico no se modifica, así como también vimos a grandes rasgos los riesgos de modificar ese perfil aerodinámico. En este caso vamos a hablar de otro tipo de aeronaves, las cuales siguen basando su principio de funcionamiento en el perfil aerodinámico. Seguimos teniendo la interacción entre un fluido en movimiento y una geometría que está optimizada para generar una diferencia de presiones y por ende generar levantamiento y una fuerza de sustentación. Estas aeronaves aparecieron o les tomó 30 años poder consolidarse después de que se realizaron los primeros vuelos controlados de una aeronave de ala fija, es decir, de los vuelos de los hermanos Wright. Aproximadamente en 1935-1940 ya se empezaron a ver los helicópteros. Y la primera producción, si no me equivoco, fue en 1942 o 43, la primera producción de varios helicópteros del mismo modelo de un helicóptero que fue gracias a Sikorsky, fueron aproximadamente 131 unidades. Pero bueno, ese es un dato curioso, un dato cultural nada más. Al igual que las aeronaves de ala fija, estas aeronaves aprovechan el movimiento relativo entre el aire y el perfil, pero lo van a hacer de manera distinta. Ahora ya no vamos a tener un perfil aerodinámico o una geometría que tiene como sección transversal un perfil aerodinámico trasladándose a través del aire, sino que ahora se van a mover de forma giratoria con respecto a un punto en específico. En el día de hoy vamos a ver las partes principales de un rotor, del rotor principal, que es el que se encarga de generar el levantamiento. El primer dispositivo que empleó este principio, ya lo mencionamos, fue el autogiro. Y vamos a hablar un poquito acerca del autogiro. Esto nada más generalidades, pequeños detalles que a lo mejor eh, pueden complementar su investigación, lo que ustedes encontraron. Y esto no es otra cosa más que un híbrido entre un avión y un helicóptero. ¿Por qué un híbrido? Porque incorpora mecanismos como el rotor, que son de un helicóptero, pero también una hélice que giraba gracias a un motor como un avión. Y también superficies de control en el empenaje, como lo son pues estabilizadores horizontales verticales, elevador y rudder. Fue diseñado, construido y volado por Juan de la Cierva en 1923. En 1923 voló el primer prototipo, que es el C1, y posteriormente siguió mejorándolo, pasando al prototipo C2, C3, C4, hasta llegar al C19, que fue el último que produjo. Esta aeronave, como ya mencionaron, incorporaba un rotor que gira libremente sobre el eje vertical, pero sin estar conectado a ningún motor. El movimiento de este disco, de este rotor, se debía a la influencia del viento relativo, es decir, a la incidencia del viento derivado del movimiento del avión, bueno, del autogiro en este caso, provocado por la hélice. Para poder generar este empuje, pues se empleaba una hélice tractora, es decir, una hélice que jala al avión. Estas son las hélices que encontramos en la parte de enfrente de los aviones. Y esta está activada por un motor. A este fenómeno, como ya se los mencioné, se le conoce como autorrotación. Y si bien ya no se utiliza como mecanismo principal de levantamiento en los helicópteros, sí se utiliza como medida de seguridad ante una pérdida de potencia del motor que mueve el rotor principal y que esto pues sirva como un amortiguador a la hora de la caída. Aquí podemos ver el autogiro de Juan de la Cierva. Si se fijan, pues sí se ve como un híbrido. Es como un helicóptero, pero también es como un avión. Entonces sí conserva características de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar del helicóptero como tal. Esta, este helicóptero se puede definir como cualquier máquina voladora
que emplea las rotativas para poder generar levantamiento, pero no solo genera levantamiento, sino que también genera la propulsión y las fuerzas de control. Es decir, en el avión, el ala se encarga de generar la sustentación y mediante los alerones ayudaba a controlar la aeronave, eh, controlando uno de los tres movimientos principales de esta, que era el alabeo mediante el uso de alerones. Sin embargo, para poder generar los otros movimientos se utilizaban superficies de control como el elevador o el rudder, de tal manera que estos, al estar ubicados en el empenaje de la aeronave, pues controlaban los movimientos del avión. Sin embargo, vamos a ver en el helicóptero que el rotor principal es el que se encarga prácticamente de todo, excepto por el movimiento de guiñada que se debe al rotor de cola. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Una de las principales características y probablemente la más importante del helicóptero es que es capaz de mantenerse en vuelo estático. En inglés se conoce como hover flight. Y esto hace que no tenga que desplazarse hacia adelante para poder generar la sustentación, para poder mantenerse en el aire. En las fuerzas aerodinámicas las vamos a ver generadas por el movimiento giratorio de las palas. Este movimiento puede modificarse para poder producir el empuje necesario. Vamos a ver también más adelante lo que es el movimiento del paso cíclico y del paso colectivo, es decir, cómo pueden alterarse o cómo puede alterarse la posición de las palas para poder aumentar o disminuir la sustentación, así como también provocar los movimientos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, los movimientos de cabeceo y los movimientos de alabeo. El de guiñada, como ya lo mencioné, se debe al rotor de cola. Las palas, que son las generadoras de estas fuerzas de sustentación, van a estar unidas al rotor llamado rotor principal. Vamos a ver que pueden existir dos rotores en un helicóptero. La mayoría de las configuraciones emplean un rotor principal y un rotor de cola. Sin embargo, existen modernos dispositivos que en vez de utilizar un rotor de cola debido a su fragilidad, emplean otros sistemas para contrarrestar el par motor generado por el rotor principal. Insisto, vamos a ver esto con mayor detalle en las siguientes clases. Por el momento, vamos a mencionar nada más así por superficialmente al rotor de cola. ¿Ok? Este rotor gira, a diferencia del autogiro, provocado por un motor, el cual tiene un eje que está conectado a una transmisión y esta transmite, valga la redundancia, el movimiento a el mástil del rotor de cola, que es el eje vertical al cual están adheridos las palas. Aquí podemos ver pues un helicóptero. No creo que sea necesario poner una imagen. Creo que todos tenemos un concepto muy bien definido, una imagen muy clara acerca de lo que es un helicóptero, pero pues no está de más poner un ejemplo. De hecho, desconozco los modelos que tiene la universidad, pero creo que he visto uno similar a este ahí en el Franco Mexicano. Podemos notar varias características, varias partes de un helicóptero. Podemos notar claramente pues que tenemos la cabina donde van los pilotos y también la bahía de carga. Tenemos también el rotor de cola, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Aquí esta cubierta es la cubierta de la transmisión y del motor. En clases posteriores vamos a ver los diferentes motores que se pueden utilizar para generar la potencia requerida para el rotor de cola. Tenemos también la cola tal cual del helicóptero, estabilizadores, el rotor de cola. También tenemos tren de aterrizaje que vamos a ver más adelante que puede variar dependiendo de la misión del helicóptero y pues otros componentes que ya son más específicos. En cuanto a los usos, ¿por qué creen que sea útil un helicóptero? Digamos, para uso médico y en zonas donde es difícil llegar, es más fácil llegar en un helicóptero que un avión o un auto y puede llegar desde arriba, así que no habría necesidad de aterrizar y le daría la oportunidad
recoger a la persona, digamos, en un terreno accidentado. Ok, muy bien. Perfecto, efectivamente. Son muy versátiles, ya que pueden acceder a áreas que son congestionadas o que están aisladas o de difícil acceso, efectivamente. Por ejemplo, se me ocurre alguna emergencia médica en alguna carretera donde pues sea difícil llegar en carro, tanto por las distancias como por el tráfico que se pudiera generar debido al accidente, o a lo mejor en alguna montaña, como bien lo mencionabas, para cuestiones de rescate, para poder incluso atender a una emergencia sin la necesidad de aterrizar. Gracias a la cualidad que tienen de hacer vuelo estático, es decir, hover, pueden efectuar ciertas maniobras de rescate sin tener que encontrar un lugar donde aterrizar. O también para aquellos lugares que son muy remotos donde no hay una pista de aterrizaje para que se pueda emplear una aeronave de ala fija y por ende pues únicamente se cuente con un espacio reducido pero lo suficientemente grande como para que pueda aterrizar un helicóptero. Como ya lo mencioné, surgen como una alternativa. Cuando no se puede utilizar un avión, el helicóptero es perfecto, porque no requieren una pista de aterrizaje. Y los podemos encontrar en diversos ámbitos de la vida. Algunos de ellos son, por ejemplo, el transporte, como taxis aéreos en las grandes ciudades, que es muy común, o incluso también transporte regional. De hecho, pues un caso muy sonado últimamente fue el accidente que le que sufrió válgame, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, lo tenía ahorita en la mente, alguien que me puede apoyar, jugador de los Lakers que falleció. Kobe Eh, Bryant. Kobe Bryant, efectivamente. Kobe Bryant tuvo un percance debido a problemas meteorológicos que dificultaron la vista de los pilotos y la maniobrabilidad del helicóptero. Si gustan, pues ahí busquen videos acerca de la explicación. Todavía no sale el documental, lo estoy esperando. Soy fan de los documentales de accidentes aéreos y no por el morbo, sino por el hecho de que hay mucha ciencia relacionada con la ingeniería aeronáutica involucrada en la investigación de esos accidentes. Pero bueno, otro uso que se le da a los helicópteros, la construcción. Aunque suene raro, hay helicópteros que se utilizan en la construcción porque son capaces de levantar grandes cargas en terrenos muy complicados y aquí podemos ver pues cómo están cargando la parte superior de una torre eléctrica. Y sabemos que estas torres las podemos encontrar tanto adentro de la ciudad como en los terrenos lejos de la misma para poder llevar electricidad a los lugares más lejanos o remotos. Y pues como en la mayoría de los casos no hay carreteras para que trailers puedan llevar este tipo de estructuras, pues se utilizan helicópteros, como lo podemos ver aquí en esta imagen. También se utiliza en la lucha contra incendios, de tal manera que pueden ser helicópteros cisterna. Es muy común verlos ahora con estos problemas que hubo en California con todos los incendios forestales, ya que pues obviamente el acceso se dificulta para emplear camiones cisterna por parte de los bomberos, entonces se utilizan tanto aviones como helicópteros cisterna. Tenemos también el uso para búsqueda y rescate, que probablemente es uno de los más empleados, el uso más empleado de los helicópteros. Aquí podemos ver, pues, probablemente sea un ejercicio de maniobras, porque no veo que, en la imagen no veo que haya alguna emergencia, veo que son puros vehículos de rescate, entonces probablemente estén llevando a cabo ejercicios de prácticas de maniobras. También, como ambulancias aéreas. Eh, También hay documentales acerca de la fabricación de estas aeronaves. Es interesante ver cómo se puede adecuar la cabina de una aeronave relativamente pequeña para poder atender a un paciente en casos de emergencia. Y es bastante interesante. De hecho, uno podría impresionarse con la cantidad de dispositivos médicos que pueden albergarse en este tipo ¿cómo se llama? De aeronaves. E incluso se pueden llevar a cabo microoperaciones dependiendo del nivel de equipamiento que tengan estos helicópteros. Y pues también, obviamente, operaciones militares. Yo creo que todos hemos visto la película de Rescatando al Soldado Ryan, o también la de Black Hawk Down. Este, Es este modelo precisamente. Este es un Black Hawk. No conozco bien los modelos de los helicópteros, pero pues sí,
he visto varias películas como para saber cuáles son algunos tipos de helicópteros. ¿Dudas hasta aquí acerca de lo que es un helicóptero y los usos que se le da al helicóptero? No, ¿Alguien? pues, este, ¿Alguien? Sí, adelante. estaba viendo que hay helicópteros que no tienen rotor de cola, que tienen como un tubo y que de ahí sale aire, o bueno, flujo de aire, y con eso se empiezan a mover. Así es. Efectivamente se conoce como NOTAR, que es un acrónimo de No Tail Rotor. Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte del rotor de cola. Efectivamente, el rotor de cola es una de las partes más sensibles del helicóptero. El rotor principal está diseñado para aguantar ciertos impactos. De hecho, se hacen pruebas donde los rotores de cola se someten a diferentes ambientes, por ejemplo, presencia de objetos ajenos a la aeronave, como puede ser un árbol, por ejemplo, cables, etcétera. Y estos están diseñados, las palas están diseñadas para aguantar este tipo de contactos, de impactos. Sin embargo, un rotor de cola no está diseñado para esto. Y muchas de las fallas, muchos de los accidentes de helicópteros provocados por una falla mecánica están relacionadas con el rotor de cola. Entonces, una alternativa para sustituir este dispositivo frágil pero sumamente importante es el NOTAR, el No Tail Rotor. Y efectivamente es un tubo por el cual se utilizan los gases del motor de reacción, es decir, de turbinas que utilizan los helicópteros en su mayoría para poder generar ese movimiento, esa fuerza antipar. ¿Qué es una fuerza antipar? ¿Qué es par motor? Lo vamos a ver más adelante, precisamente cuando lleguemos al tema de rotor de cola. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien que haya visto algún uso distinto que se le dé a un helicóptero que no haya mencionado aquí en estas viñetas? Muy bien. No, básicamente son como las más comunes. Sí, de hecho fueron las que yo encontré. Me puse a investigar acerca de usos de los helicópteros y fue una de las principales. A lo mejor hay otras que se me escaparon, pero pues si existen, a lo mejor no son tan comunes como para haberlas mencionado. Pero si alguno sabe de una distinta acrobáticos, a lo mejor se me ocurre. Red Bull tiene creo que varios Apaches para hacer acrobacias. Ya en que a Red Bull le encantan los deportes extremos y dar show, pues a lo mejor ese podría ser un uso también. O a lo mejor para bueno, vendría siendo como transporte, pero las cadenas de televisión que tienen sus helicópteros para cubrir eventos, el típico del tráfico, por ejemplo, cosas así. A lo mejor también podría ser un uso distinto. Vamos a hablar ahora de los componentes del helicóptero, los componentes principales. Y por principales me refiero a los más comunes porque puede ser un poco ambiguo el término principal, ya que dependiendo del helicóptero, pues son los componentes que incorpora. A pesar de eso, podemos encontrar pues ciertos dispositivos que vamos a ver en todos los helicópteros. Tren de aterrizaje, obviamente. La estructura que hace referencia a la cabina, hace referencia a la manera en la que está construido el semimonocoque, perdón, el semimonocoque o semimonocasco. La cabina que alberga tanto a los controles de mando pilotos, es como también a la bahía de carga o la parte en la que viajan los pasajeros. El sistema motor, el cual es fundamental para generar el movimiento del rotor, el cual va a hacer que giren las palas y pues se genera la sustentación. Vamos a ver más adelante que existen distintos sistemas de motor que pueden ser empleados en un helicóptero. Transmisión, que es la que se va a encargar de mover las palas gracias al motor, pero mediante un cambio de ángulo de 90 grados. Vamos a ver que el eje del motor es horizontal y es necesaria una transmisión. Número uno, para convertir el movimiento horizontal a movimiento vertical. Y número dos, porque muchas veces las revoluciones por minuto del eje del motor son mucho más elevadas que las revoluciones por minuto del mástil o el eje del rotor. Vamos a ver también, bueno, se van a dar cuenta más adelante que eh, uno pensaría que aumentando las revoluciones por minuto del rotor principal es como se genera la sustentación, pero no es así.
en la mayoría de los casos, si no es que todos, el rotor principal gira a revoluciones por minuto constantes. Lo que se hace es variar el paso de la pala para poder generar o aumentar o disminuir la sustentación. Pero bueno, otro componente es el rotor principal, que es fundamental. Yo creo la parte de las partes más importantes. El sistema antipar, que puede ser un rotor de cola o puede ser el sistema el notar que mencionaba su compañero. Los controles de vuelo, es decir, los dispositivos que se utilizan para generar un vuelo controlado del helicóptero, así como también sistemas auxiliares, entiéndase sistema hidráulico, eléctrico, líneas de combustible, etcétera. Y como ya lo mencioné, dependiendo de la misión de cada helicóptero, pues va a variar la complejidad de su diseño y por lo tanto puede incorporar más o menos elementos. Sin embargo, pues estos que vemos aquí los vamos a encontrar prácticamente en todos los helicópteros, o al menos desearíamos encontrarlo en todos los helicópteros como el tren de aterrizaje. Podemos ver en este diagrama todos los componentes que mencioné anteriormente. Tenemos el fuselaje o cabina, tenemos el tren de aterrizaje, el rotor principal, el airframe o la estructura, el sistema de rotor de cola, que también puede ser un sistema notar, por ejemplo, este es el sistema antipar. La transmisión, que es la que se encarga de transmitir el movimiento del sistema motor al rotor principal. Y pues estos son los componentes principales de un helicóptero. Ya cada componente tiene sus subcomponentes y se puede complicar un poquito el diagrama de las partes de un helicóptero. Aquí podemos ver otro un poquito más detallado. Si se fijan, seguimos manteniendo lo del fuselaje, pero ya estamos mencionando también las puertas de cabina, el, el tren de aterrizaje ya lo estamos mencionando como patines de aterrizaje. Ya estamos incorporando incluso estabilizadores horizontales, la estructura de la cola del helicóptero, la transmisión del rotor de cola, el motor, la transmisión del rotor principal, el mástil, la carcasa del motor, la barra de estabilización del rotor principal, el plato oscilante del rotor principal, el rotor principal tal cual, la deriva, la transmisión de 90 grados del rotor de cola, el rotor de cola, etcétera. Si se fijan, ya se puede desglosar y desmenuzar cada vez más y más la estructura de un helicóptero, hasta que lleguemos a arneses, tornillería, diagramas eléctricos, etcétera. Se puede complicar bastante, dependiendo del grado de precisión o el grado de detalle con el que queramos definir las partes de un helicóptero. ¿Dudas hasta aquí acerca de las partes de o los componentes principales de un helicóptero? No, todo bien. ¿En en qué parte se aloja el tanque, profe? Ah, ok. El tanque de combustible lo podemos encontrar aquí donde dice airframe. Ahí es donde se ubica por lo general el tanque de combustible. En la parte trasera del fuselaje, abajo del motor. Sería aquí, en esta parte de acá. Donde dice encaje del motor, aquí abajo, ahí es donde se alberga el tanque de combustible. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a enfocarnos el día de hoy en el rotor principal, que es el que genera la sustentación y los controles del helicóptero. En un helicóptero, el rotor principal va a tener distintas funciones. La principal función del rotor principal es generar la fuerza de levantamiento a través de las palas que este mismo hace girar. Es decir, las palas que están girando, pegadas o ensambladas al rotor principal, su giro va a generar la fuerza de levantamiento. Pero también produce el empuje necesario para desplazar el helicóptero hacia adelante. Es decir, mediante la manipulación del movimiento de las palas, podemos generar el movimiento de cabeceo y de esta manera lograr que el helicóptero avance hacia adelante. Pero también podemos hacer que gire que se genere el movimiento de alabeo. En el caso del movimiento de guiñada, eso se controla mediante el rotor de cola, el cual lo vamos a ver posteriormente en otra clase.
En cuanto a la estructura del rotor principal, vamos a ver que está conformado por las siguientes partes. Obviamente tiene muchas partes incorporadas, pero vamos a enfocarnos en tres partes principales. La primera de ellas es el mástil, que es el eje vertical, el tubo vertical que une a la transmisión con el rotor, y es donde va a estar montado el cubo del rotor, que en inglés se conoce como hub, y este es el que está ubicado en la parte superior del mástil, y aquí es donde se ensamblan las palas al mástil, es decir, es el disco donde se unen las palas al mástil. Y por último, pues obviamente las palas del rotor principal, las cuales son los cuales son los dispositivos encargados de generar las fuerzas aerodinámicas. Estas son las tres partes principales del rotor principal. ¿Ok? Sé que hay muchos más componentes más pequeños y específicos detallados, pero en general estos tres son los que vamos a cubrir. Los podemos ver aquí. Tenemos el mástil, que es este tubo vertical, el hub o cubo del rotor, que es donde se ensamblan las palas, y las palas. Este disco es otro dispositivo, no es el cubo del rotor, es el disco que controla los movimientos de las palas para generar el, los momentos, bueno, mediante el control del paso cíclico y colectivo y generar los movimientos de cabeceo y alabeo. ¿Qué tan simple, qué tan complejo es? Lo vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a la forma en la que se ensamblan las palas al cubo, vamos a poder clasificar al rotor principal en tres categorías principales. Son las más utilizadas y el 99% de los helicópteros involucran alguno de estos tipos de rotor. El primero es el rotor semirrígido y este está compuesto únicamente por dos palas montadas de forma rígida al cubo del rotor. Es decir, solo vamos a encontrar el rotor principal semirrígido en aquellas aplicaciones de helicópteros con dos palas. No se puede utilizar un semirrígido en aplicaciones de tres palas, en configuraciones de tres palas o más. Y este tipo de rotor se puede inclinar con respecto al mástil, es decir, se va a inclinar todo el cubo del rotor. De esta forma, las palas se van a inclinar de manera uniforme. Esto quiere decir que mientras una pala asciende, la otra va a descender. Y así es como se puede generar el momento de cabeceo. Este tipo de rotor también permite variar el ángulo de incidencia de las palas, porque esto es lo que genera la sustentación. Ahorita vamos a ver una animación más adelante, cómo funciona el paso colectivo de un helicóptero de tal manera que se aumenta o disminuye el ángulo de ataque de las palas o el ángulo de incidencia, pues. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de rotor? Pues debido a que lo que se gira hacia adelante y hacia atrás es todo el cubo del rotor y no las palas únicamente, pues se puede llegar a torcer el mástil debido a las cargas del cubo del rotor. Es decir, que vamos a tener se va a tener un tubo, por así decirlo, vertical, e imaginen que en la parte superior del tubo se tiene una especie de disco. Si ustedes giran el disco hacia atrás, va a llegar un punto en el que van a estar topando con el mástil y lo pueden flexionar. A eso se refiere esta desventaja, que puede torcer el mástil debido a las cargas del cubo del rotor. Aquí podemos ver una imagen de un rotor tipo semirrígido, donde este es el mástil, tubo vertical. Aquí están las palas y como ven tienen sección transversal circular estas partes de aquí. Por lo tanto, se pueden rotar a lo largo del círculo para alterar el ángulo de ataque de las palas. Sin embargo, pueden ver que está ligeramente inclinado hacia atrás. Es decir, que esta pala del lado izquierdo está un poquito más levantada comparada con esta pala del lado derecho. Si nosotros excedemos esa inclinación, va a llegar un punto en el que este mástil puede verse torcido debido al momento generado por este dispositivo. ¿Ok? Vamos a ver que otros tipos de rotor lo que hacen es que varían cómo pasa cómo giran las palas utilizando un disco. ¿Sale? Otro tipo de rotor es el rotor rígido,
que en este caso es mecánicamente sencillo, pero hablando de su estructura es más complejo que el rotor semirrígido. En este caso, las palas van a estar unidas de forma rígida al cubo del rotor, es decir, que vamos a tener cierto empotramiento al rotor. Debido a la aerodinámica de este tipo de rotor, tiende a comportarse como un rotor completamente articulado. Un rotor completamente articulado es el tercer tipo de rotor que existe y lo vamos a ver después de este rotor rígido. Al igual que en el rotor semirrígido, perdón, aquí es semirrígido, es posible variar el ángulo de incidencia de las palas, es decir, el ángulo de ataque. De manera similar, podemos torcer las palas, bueno, girarlas, mejor dicho, para aumentar el ángulo de ataque. Y este tipo de rotor es mucho más sencillo de diseñar. Ofrece las propiedades de los rotores semirrígido y completamente articulado. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, al experimentar turbulencia, es decir, al pasar por aire sucio, así se le conoce, al aire turbulento, al aire que no es laminar, que no está así todo bonito, pues se van a sentir mucho más las vibraciones en la cabina, debido a la estructura rígida que tiene. Y aquí podemos ver una imagen de un rotor rígido. Se dice que las palas están unidas de forma rígida al cubo del rotor, que es esta cruz de aquí. Pero, si se fijan, seguimos teniendo una forma circular acá, de tal manera que se puede girar para cambiar el ángulo de ataque. Y eso se logra mediante estas barras. Estas barras están unidas al disco del rotor. Entonces, si todo el disco sube, estas varillas, por así decirlo, van a empujar a, a las palas, de tal manera que van a inclinarlas hacia enfrente o hacia atrás. Sin embargo, traslacionalmente hablando, el, la pala no se puede mover ni hacia adelante ni hacia atrás, únicamente se puede inclinar hacia adelante o hacia atrás. Y esta es la animación que les comentaba. Aquí podemos ver cómo el disco mueve de forma uniforme esas varillas, las cuales hacen que se genere ese cambio en el ángulo de ataque. ¿Sí se puede ver la animación? Se traba un poco, pero sí se ve. Ok, igual les voy a compartir esta presentación para que la puedan ver en PDF ahí en su computadora y pues ya con eso se puede ver de una mejor manera. Sí entiendo que ahorita por cuestiones del internet pues se pueda trabar un poco, pero prácticamente este es el funcionamiento del paso colectivo de un helicóptero. Se le llama colectivo porque todas las palas se mueven de la misma forma al mismo tiempo. Ya más adelante vamos a ver lo que es el paso cíclico y qué efectos tiene en la aerodinámica del helicóptero. ¿Ok? Pero prácticamente este es un rotor rígido porque no permite el movimiento hacia enfrente y hacia atrás de la pala. Simplemente cambiar su ángulo, su giro, su ángulo de ataque. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí acerca de el rotor semirrígido y el rotor rígido? No. Aquí en este caso, ya no, bueno, en la animación ya no aparece el mástil. Quiere decir que esta es una característica que lo puede definir entonces al semirrígido. Perdón, del rígido al semirrígido. De hecho, sí hay mástil, solo que ya tenemos esta parte azul de aquí, es la carcasa. Les voy a compartir este video, es uno de los mejores videos que he encontrado para explicar el paso cíclico y colectivo de un helicóptero, pero sí hay un mástil, solo que si se fijan, esta parte de aquí se cubre al bajar por la carcasa, pero si nosotros quitamos esta carcasa, esta cubierta, vamos a ver el mástil. El mástil sí existe. Haz de cuenta que todo esto gira en conjunto. Si quieren, ahorita pongo el video para que vean o les comparto el link para que ustedes lo vean de manera fluida en su navegador web y vean cómo funciona todo este sistema completo. Pero no, sí existe un mástil. El mástil está aquí, solo que aquí se alcanza a ver un poco cuando se sube el disco. Este de aquí, este cilindro de aquí abajito, ese es el mástil, solo que no se ve por la cubierta.
pero todos los helicópteros tienen mástil en el rotor principal. ¿Alguna otra pregunta acerca de estos dos tipos de rotor? No, no, está bien. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca del rotor completamente articulado. Este tipo de rotor ya se utiliza únicamente en los helicópteros que tienen 3 palas o más. No quiere decir que todos los helicópteros que tienen 3 palas o más utilicen únicamente el rotor completamente articulado. No, porque ya vimos que el rígido utiliza 4 palas, por ejemplo. Pero no vamos a encontrar un rotor completamente articulado en helicópteros con 2 palas. Únicamente en helicópteros con 3 palas o más. Este tipo de rotor permite la manipulación, individual de las palas. Ya no se utiliza un cíclico, un paso cíclico, sino que ya cada pala se puede manipular individualmente. Obviamente el sistema de control es mucho más complejo, pero se puede hacer. Permite mover cada pala hacia adelante o hacia atrás con respecto al punto de unión. Esto es lo que les mencionaba ahorita. El rotor, tanto el rotor semirrígido como rígidos, están adheridos al cubo del rotor de forma rígida, están empotrados, por así decirlo. Y por ende, no es posible moverlos hacia adelante o hacia atrás. ¿A qué me refiero con moverlos hacia adelante o hacia atrás? Aquí tenemos en esta imagen el mástil que iría aquí. Este es el cubo del rotor, el rotor hub, el centro de rotación, y esta sería la parte que sostiene a la pala. Y podemos ver que aquí hay una especie de cilindro, de vástago, válgame, ¿cómo se llaman? Pues sí, de cilindro que puede variar el movimiento en este eje. Y eso hace que si se abre este cilindro, si se expande, la pala se va a empujar hacia enfrente, llevándola a una posición frontal. Si se contrae este vástago, este cilindro, la pala se va a hacer hacia atrás. De tal manera que, como pueden ver, podemos controlar el movimiento de la pala hacia enfrente y hacia atrás. Y aparte, se puede controlar el movimiento del ángulo de ataque de la pala, la inclinación. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo sistema. Se puede aventar la pala hacia adelante o hacia atrás. Y esto se hace con propósitos aerodinámicos y de control de la aeronave. Entonces, aquí ya no está empotrado, ya no está rígido el empotre con el rotor, con el cubo del rotor, sino que ya se tiene cierta libertad de movimiento de la pala, controlada, obviamente. Otra característica de de este tipo de rotor es que, al igual que los otros dos, permite variar el ángulo de incidencia de las palas, pero de manera individual. A este movimiento se le conoce como feather, ¿ok? O plumeo, yo creo sería la traducción literaria. Y debido a estas características, pues obviamente su diseño resulta bastante complejo. ¿Por qué? Pues intuitivamente, al agregar más componentes, pues va a ser más complejo tanto el diseño como la operación. Y al incorporar más elementos móviles, pues la operación va a ser más compleja y también el mantenimiento. Esto es muy importante. Al tener más piezas, sobre todo móviles, el desgaste va a ser mayor. Por lo tanto, el mantenimiento va a ser más recurrente y más complejo porque se tienen más piezas, va a ser más fácil que se desgaste una de ellas más pronto, hay que darle servicio de una manera más continua y aparte pues hay que cambiar más piezas. Por lo tanto, el mantenimiento de este tipo de rotor pues es bastante complejo, costoso y cotidiano. Esta es una imagen de un rotor completamente articulado. Podemos ver el mástil, podemos ver el cubo del rotor, podemos ver que se tiene la parte que une al cubo del rotor con la pala y este es el cilindro que permite mover hacia adelante o hacia atrás la pala. Pero también, si se fijan, tenemos otro perno aquí que permite un movimiento de flap. Y esto lo que hace es que permite que la pala se pueda elevar o bajar. ¿Ok? Otra vez, con propósitos aerodinámicos y de control del helicóptero. Si se fijan, es mucho más complejo este sistema.
Estos de aquí son los tubos, por así decirlo, que controlan mediante el disco del rotor el paso perdón, de la pala, es decir, la inclinación, el ángulo de ataque. Y resumiendo, pues podemos ver las ventajas y desventajas de cada uno de estos rotores. En el caso del semirrígido, pues la ventaja es que es el más sencillo, es el más simple, incorpora menos piezas, menos complejo. Y es fácil de almacenar debido a que solo son dos palas. Desventajas, la respuesta no es tan buena debido a que no se tiene tanto control sobre las palas. Y las vibraciones son más fuertes que un rotor completamente articulado. En el caso del rotor rígido, el diseño es simple, es una ventaja que tiene, y la respuesta a los mandos del piloto es muy buena, debido a que incorpora más piezas que el semirrígido y por ende pues se puede controlar de una mejor manera. Desventajas, como ya lo mencioné, las vibraciones son más fuertes que los otros dos tipos de rotores. Dije que cuando pasa a través de aire turbulento o aire sucio, pero pues la verdad es muy probable que en un vuelo común y corriente se enfrente un helicóptero a cuestiones de turbulencia. Por ende, pues es más fácil que se transmitan las vibraciones debido a la rigidez del sistema. Como no hay articulaciones, como no hay elementos que ayuden a amortiguar los movimientos o las vibraciones generadas por el rotor, pues estas se transmiten directamente a la cabina mediante el mástil. Y en cuanto al rotor completamente articulado, ventajas es que es el que tiene la mejor respuesta a los mandos del piloto. Al incorporar más dispositivos móviles, más sistemas, más dispositivos, pues facilita o transmite de una mejor manera la, lo que quiere hacer el piloto al rotor. Entonces la respuesta es excelente. Desventajas, tiene mayor resistencia aerodinámica debido a que pueden modificar el movimiento de las palas, tanto vertical como horizontal. Es más complejo y por ende más costoso, tanto en términos de diseño como de operación y de mantenimiento. ¿Dudas hasta aquí acerca del rotor principal de un helicóptero? ¿O de cualquier subtema que hemos visto hasta el momento? No, profe, bueno, en parte no. Muy bien. Voy a tratar de no meterme en aspectos muy técnicos, voy a tratar de mantenerlo lo más sencillo que se pueda. Cuando lleguemos a la aerodinámica, pues probablemente sí tengamos que tocar uno que otro tema, pues ya un poquito más complejo, pero como ya vimos el perfil aerodinámico en la aeronave de la fija, considero que no va a ser tan difícil. Sin embargo, pues ya vamos a tratar de olvidarnos de las ecuaciones para verlo de una manera más práctica. Me gustaría poder estar en la universidad y poder llevarlos a ver el helicóptero que se tiene en el Freco Mexicano y poder identificar cada una de estas partes físicamente. Sin embargo, pues debido a la pandemia esto no es posible. Así que voy a buscar contenido, videos que encuentre en internet para que puedan ver de una mejor manera este tipo de aeronave que es muy compleja, pero desde mi punto de vista es bastante interesante. Ahorita les subo esta presentación a Teams. Hay dos links a lo que es el paso cíclico y colectivo del rotor, que es un video del cual saqué la animación que vimos ahorita, y también el funcionamiento del rotor en cuanto al cómo genera sustentación, utilizando la palanca del colectivo y cómo es que esto modifica el movimiento del rotor para generar la sustentación. ¿Ok? Si no hay más dudas, hasta aquí llegaremos el día de hoy. Cubrimos lo que es la introducción al helicóptero, vimos lo que es el autogiro, describimos los componentes principales a grandes rasgos del helicóptero y nos enfocamos en uno de ellos, que es el rotor principal. Posteriormente estaremos cubriendo los temas de tren de aterrizaje, rotor de cola, sistema de potencia o sistema de motor, así como también los movimientos o los controles que permiten generar los movimientos de la aeronave, como lo son el paso cíclico y el paso colectivo. ¿Ok? Si nadie tiene algo más que agregar, por mi parte. Sí, adelante. En este tipo de, ¿cómo se diría? Este tipo de tema, entre igual ¿cómo se llaman? Las aeronaves tipo que tienen doble, ¿cómo se llama? Como doble rotor principal.
Así Como es. los, no sé cómo se llaman. No En recuerdo, tándem. la verdad. Entrarían dentro de estas categorías, pero ya subcategorías, por así decirlo, de rotores principales. Sí, porque ahorita estamos hablando del mecanismo que emplea el rotor. Ahora, la cantidad de rotores que emplea un helicóptero, eso pues ya es diferente. Si gustan, lo que podemos hacer, la siguiente clase, comenzamos la clase con describiendo ese tipo de configuraciones de rotor. No tanto la configuración del rotor en específico, sino la cantidad y disposición de los rotores principales en un helicóptero. Existen varios, de hecho. El tándem es uno de los más conocidos, por ejemplo, que utiliza dos rotores principales, pero también hay helicópteros que incorporan dos rotores que son coaxiales, es decir, uno arriba del otro, o rotores que son en tándem, pero en el mismo rotor principal. Y también utilizan el rotor de cola. En el caso de un Chinook, por ejemplo, que es en tándem, ya eliminan el rotor de cola porque los mismos rotores principales compensan el momento antipar del otro. Pero sí es buena observación, efectivamente existen helicópteros que incorpora una disposición de rotores que no es convencional, por así decirlo. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, No, hay bueno, manera de que A ver, podamos tener un acceso a un manual de este tipo de helicópteros, digo, para poder sacar un poquito de información, ¿no? sí, Acerca de la aplicación o algo así. voy a buscar manuales de helicópteros para compartírselos ahí en el material de clase de Teams, para que si gustan puedan indagar un poco más acerca de estos, de estas aeronaves. Lo que sí es que tengan en cuenta que lo más seguro es que la mayoría de ellos está en inglés. Voy a ver si puedo encontrar uno en español, pero de que encuentro en inglés, voy a encontrar en inglés. Entonces no sé cómo anden en inglés, pero pues creo que ya de entrada desde un principio les dijeron que la mayoría de la información que van a encontrar relativa a aeronaves pues va a estar en inglés, así como directivas y bueno, las circulares sí van a estar en español, pero como la mayoría vienen de la FAA, son derivados de la FAA, pues van a toparse mucho con inglés. Espero que no haya problema por eso. Igual voy a tratar de encontrar manuales en español, ¿ok? Profe, Sí, adelante. preguntaba por la universidad, pero no encontré información acerca de manuales de helicópteros. Lo único que encontré fue del handbook, El handbook, ¿cuál? volumen Te 1. pregunto. Te pregunto porque la información que obtengo o sea, que utilizo en mi presentación para lo del helicóptero, viene de documentos de NASA y documentos de FAA. Y uno de ellos precisamente es la versión actualizada del handbook del helicóptero y es la versión 2019. Entonces, de hecho, de ahí también saco las imágenes. Pero déjenme buscar manuales de mantenimiento. Ok, profe, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? No, no creo que no. Muy bien. Si nadie tiene algo más que agregar, por mi parte será todo. Ya con esto daríamos por concluida la clase del día de hoy. Repito, les voy a compartir esta presentación por medio de Teams y nos estaremos viendo o les está encargando un trabajo la siguiente semana, pero yo creo que la siguiente semana sí va a ser clase. Esta semana pues porque fue feriado, entonces tuvo que ser asíncrona. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana, el lunes.